Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar viendo la diferencia entre ser empleado y ser emprendedor para ver pues cuál les interesa, conocer un poco más acerca de ambas perspectivas, a ver qué se alinea mejor con su propósito, ¿no? Somos Dani. y Edu, dos emprendedores apasionados y pues si les gusta este tipo de contenido, tips, hábitos, cosas de emprendimiento, tenemos una newsletter llamada Impulso de Grandeza que sale todos los lunes para que se suscriban porque está muy buena, ¿no? Entonces les dejamos el link en la descripción, así que comencemos. Bueno, primero les vamos a hablar acerca de las diferencias que hay en cuanto al dinero entre el emprendedor y el empleado en cuanto a cómo lo ven y cómo lo utilizan, ¿no? Entonces, el empleado, por un lado, tenemos que, pues, la mayoría probablemente estamos familiarizados, ¿no? Es los empleados trabajan y mes con mes o cada quincena les pagan un sueldo y estos, pues, usan el sueldo para pagar sus cuentas, cubrir sus necesidades y así van, ¿no? Esto es lo que Robert Kiyosaki, el autor de un buen libro llamado Padre Rico, Padre Pobre, define como la carrera de la rata, este ciclo en el que se encuentra el empleado, en el que solo va, trabaja, recibe un sueldo, se gasta el sueldo y así se está, ¿no? Repetidas veces durante muchos, muchos años. Luego, por otro lado, tenemos al emprendedor, que no ve el dinero como un fin, sino que lo utiliza como una herramienta, lo mira como un medio para hacer crecer su negocio, para crecer él y para generar más impacto en los demás, ¿no? Entonces, mientras que el empleado va, trabaja, gana su sueldo y repite lo mismo, pagando sus cuentas, el emprendedor viene y busca formas creativas de utilizar ese dinero para generar más leads, para generar más ventas, para lanzar nuevos productos, para poner a generar el dinero aún mientras él duerme. Entonces el emprendedor busca formas de que el dinero trabaje por él sin tener que estar directamente haciendo algo, mientras que el empleado pues básicamente hace algo y por ese algo que está haciendo le pagan, ¿no? Y cuando no está haciendo nada no le pagan por eso, ¿no? Sí, y es súper interesante conectar esto con el propósito. Cuando una persona realmente descubre su propósito, empieza a utilizar mejor sus talentos, a utilizar mejor su tiempo, a invertir de mejor manera todos sus recursos. Entonces, cuando hacemos referencia o cuando mencionamos lo que vos comentás de Robert Kiyosaki, cómo lo transmite como la carrera de la rata de ese trabajo, espero el fin de mes para recibir un sueldo, para recibir un cheque, cambio el cheque, pago las cuentas, después vuelvo a trabajar y así en ese ciclo que pasan los años y si nosotros realmente no somos conscientes de que nuestro tiempo es el recurso más valioso, nunca vamos a buscar la manera de invertir, nunca vamos a buscar la manera de crear desde nuestro propósito. Entonces ahí es la gran diferencia en cómo un empleado trabaja por el dinero, por recibir dinero, independientemente de si le gusta lo que hace o no, porque es esclavo, por decirlo así, de el fin de mes, para pagar cuentas, para pagar deudas. Entonces está trabajando únicamente por el dinero y el dinero es el fin. Muy opuesto a lo que es un empresario o un emprendedor, cuando no ve el dinero como un fin, sino que el dinero se convierte en un resultado del valor que está aportando. Entonces, un emprendedor, en lugar de estar pensando en ir a trabajar todos los días porque necesita ganarse ese salario, todos los días está pensando en cómo puede agregar más valor, cómo puede crear más, cómo puede darles más soluciones o más experiencias a las personas para estar constantemente atrayendo ese dinero, pero de manera indirecta, porque él está más enfocado en crear valor. Y el dinero se convierte en un resultado de esa pasión, de ese anhelo por estar queriendo construir, por querer estar transformando y no únicamente haciéndolo por el dinero. Como te digo, esta es la diferencia de que un empleado, la mayor parte del tiempo, no vamos a decir que todos los casos, porque hay casos donde personas han conectado su propósito y realmente su fin no es emprender, pero son muy felices en su trabajo. Pero la mayor parte y el mayor porcentaje de empleados no son conscientes de esto. Entonces trabajan y ponen el dinero como un fin. Muy opuesto a un emprendedor que es el resultado del fin, que es aportar valor. Sí, no, así es, o sea, no es que uno sea mejor que el otro, es que lo ideal es pues hacerlo desde tu propósito, ¿no? Dejar de vivir en automático y darte cuenta, sea que ya
tu camino sea mejor como emprendedor o como empleado. Ninguno de los dos es mejor que el otro, ninguno de los dos está mal, pero darte cuenta de que realmente ese es tu camino y que estás viviéndolo desde tu propósito, ¿no? Segundo punto o segunda diferencia es que el empleado la mayor parte del tiempo trabaja por los sueños de alguien más, mientras que el emprendedor construye los suyos. Y aquí es muy importante mencionar cómo realmente, si lo pensamos así, una empresa es el sueño hecho realidad de la persona que lo inició en su momento. Y esta empresa representa la visión, representa los valores, representa la misión o el impacto que quería generar esa persona cuando creó esa empresa. Entonces, en muchas ocasiones, los empleados cuando están trabajando en una empresa con la que no comparten valores o con la que realmente no les apasiona la misma idea de su fundador en su momento, realmente es porque están desconectados del fin de esa empresa. Y quizás seas muy eficiente, seas muy productivo como emprendedor y des muy buenos resultados, pero en el fondo vos sentís que hace falta algo, que por muy resultados buenos, por muy productivo que seas, te sentís desconectado con tu esencia, porque realmente ese no es tu sueño, porque realmente esa no es tu visión. Es muy distinto a cuando vos emprendes desde cero en algo que vos ya identificaste que es parte de tu propósito, entonces eso te apasiona y sabes que aunque hayan obstáculos no lo vas a dejar, sabes que aunque hayan momentos difíciles vas a seguir porque compartís tus valores, porque prácticamente esa empresa, ese emprendimiento está representando lo que vos sos. Entonces es muy distinto cuando trabajas para la empresa de alguien más, y que no está mal, o sea, podés compartir la visión, podés compartir los valores o los principios o la misión o el impacto que quiere generar quien fundó en su momento esa empresa y estar muy alineada a la visión de la empresa. Pero si por el contrario estás muy alejado de eso, tus sueños, tus pasiones, tus talentos no están conectados con eso, muchas ocasiones te vas a sentir como vacío, o que no estás haciendo lo que te hace feliz, o que trabajas solo como por el sueldo, como mencionábamos en el punto anterior. Muy distinto a cuando vos lo haces desde tus pasiones, desde tus talentos, desde tu propósito, entonces estás construyendo tu sueño. No estás trabajando por el de alguien más. Y no es que no haya trabajo duro de ambos lados, ¿no? O sea, tanto el empleado como el emprendedor trabajan bastante duro, bastante en sus proyectos, en sus misiones, en sus tareas. Lo que pasa es que el emprendedor, como está construyendo su propio sueño, está alineado con eso, entonces le es más fácil seguir adelante y trabajar duro por un montón de tiempo sin descanso a veces, ¿no? Porque pues al final esto le da energía, ¿no? Estar trabajando en ese sueño, en este impacto que quiere crear en los demás. Mientras que el empleado, si no está alineado con los valores, como decías vos, de esa empresa o con la visión de esa empresa, pues al final se va a cansar, ¿no? Porque no entiende o realmente no resuena con él eso que quiere hacer la empresa. Entonces solo lo está tomando como un trabajo, no como una vía de él también crear impacto. Sí, y para un emprendedor es muchísimo más fácil mantener esa llama encendida, o sea, como esa energía que decís vos, esa fuerza de voluntad, de que a veces la motivación se acaba, pero sabe el impacto que quiere crear y sabe que esa empresa está materializando lo que él es. Entonces es muchísimo más fácil el construir un sueño propio que el apegarse al de alguien más. Como tercer punto vamos a platicar un poco del tiempo, ¿no? Cómo cada uno gestiona su tiempo y pues por un lado tenemos el empleado que normalmente trabaja 8 o 9 horas al día durante 5 o 6 días de la semana por un salario, ¿no? Él cambia directamente el tiempo que trabaja por ese salario, por un sueldo, por una remuneración. Mientras que el emprendedor a veces, de hecho, es muy normal que trabaje por más horas y todos los días. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos, pasamos trabajando todos los días, pero como hemos hablado, pues al final es algo que nos gusta hacer, entonces no se siente tanto como trabajo, ¿no? Entonces, el emprendedor con su tiempo lo utiliza para crear valor, para inventar sistemas, inventar productos, contratar gente, crear estrategias para poder catapultar su negocio, ¿no? Entonces, para crear más valor.
puede con 2 horas que invierta en tiempo bien utilizadas, con una buena estrategia y una visión clara de lo que quiere, crear procesos que en un futuro le permitan ahorrar cientos de horas. Mientras que el empleado, pues al final crea ese proceso que le va a ahorrar cientos de horas a la empresa, ¿no? Pero a él siempre, ok, si dejaste de hacer estas 100 horas y ya no tenés nada más que hacer, no te vamos a pagar porque ya no hay necesidad de estas 100 horas de trabajo, ¿no? Entonces esa es como la diferencia clara entre cómo cada uno utiliza el tiempo a su favor. Sí, y algo muy importante es que el tiempo que los emprendedores dedican a su empresa realmente es al mismo tiempo, valga la redundancia, tiempo que se están dedicando a ellos mismos. Y nosotros lo mencionábamos en nuestro video anterior, de cómo crecer como persona hace que tu emprendimiento crezca. Entonces, en muchas ocasiones, el empleado, no lo decimos por todos, como ya hemos mencionado anteriormente, pero el empleado cae en una zona de conformismo donde todos los días está haciendo lo mismo, entonces se acostumbra a eso. Muy distinto a cómo el emprendedor o el empresario gestiona su tiempo. Y en ese trabajar más horas, que al final ni se sienten como trabajo porque es estar haciendo lo que te gusta, hace que tu mente esté trabajando más, que estés constantemente interesado por aprender más para generar más impacto. Entonces ese tiempo, al final, empleado y emprendedor, ambos tenemos 24 horas al día. Pero cómo lo gestionamos impacta muchísimo, no únicamente en el trabajo o no únicamente en la empresa, sino también en la persona como tal. Y nosotros hacíamos mucha énfasis en esto en nuestro video anterior sobre cómo importa el crecimiento personal, el cómo el querer generar más impacto en mi emprendimiento requiere o implica que yo genere mayor crecimiento en mi mentalidad, en constantemente estarme formando, en constantemente estar ingresando en cursos, el estar desarrollándome como persona. Entonces eso también se ve reflejado en cómo un empleado invierte su tiempo y en cómo un emprendedor usa o invierte su tiempo. Sí, no, y o sea, seámonos honestos, hay muchas veces en esa jornada laboral de 8 o 9 horas que no hay cosas que hacer. Entonces pasa bastante seguido que hay empleados que pasan en el teléfono o enfrente de la computadora solo existiendo para cumplir esa cuota del empleador de estarse las 8 o 9 horas trabajando, cuando hay veces que ese tiempo pues está completamente perdido, ¿no? Sí, entonces es también como un cambio de chip, de mentalidad. Como diferencia número 4, tenemos que la mayor parte del tiempo los empleados se enfocan en esperar instrucciones. En cambio, el emprendedor se enfoca en construir una visión. Entonces aquí es muy importante mencionar cómo los empleados la mayor parte del tiempo se encuentran dentro de una escala jerárquica, dentro de una empresa. La mayor parte del tiempo su función es únicamente cumplir las tareas que se les son asignadas y en muchas ocasiones apegarse a los lineamientos que tienen dentro de la empresa, lo que apaga su creatividad o hace de que sean menos proactivos porque solo están esperando cumplir las funciones o las tareas o las metas que se les fueron asignadas. Entonces, como que apagan esa parte que todos los seres humanos tenemos de el querer aportar más o el de querer ser más proactivos, que hay empleados que sí lo son y hay empresas que lo reciben muy bien, pero la mayor parte de las empresas se enfocan únicamente en el cumplir las tareas. Entonces, se quedan en eso de solo recibir instrucciones. Muy distinto a un emprendedor, donde realmente si esta persona conectados con su propósito o si tiene la mentalidad o la idea de generar un impacto, empieza a trazarse un plan y empieza a decir cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso y empieza a trazar al menos visualmente o mentalmente un camino, pero conoce y plasma esa dirección en un plan estratégico. Entonces es muy distinto a solo esperar instrucciones, a vos mismo ir construyendo ese camino porque sabes hacia dónde querés llegar, sabes cuál es la cima a la que querés escalar o la meta grande o el impacto que querés generar. Entonces es muchísimo más fácil el vos mismo empezar a construir ese camino y saber cuáles son los siguientes pasos que te van a llevar
a ese explotar tu potencial y a ese mejorar la calidad de vida de las personas o a ese buscar una solución a ese problema que ya te planteaste que vas a resolver. Entonces es muy distinto el solo esperar instrucciones y limitarte a eso que te asignan a el ya construir por tus propios medios un camino hacia lo que vos sabes que te va a hacer crecer. Sí, no, y o sea, hay un montón de empleados bastante buenos que se encuentran frustrados o atrapados en este proceso. Pasa normalmente en empresas bastante grandes, ¿no? Que hay un montón de burocracia, entonces es una gran cadena pasándose todas las tareas y las visiones y el porqué de las cosas, y el empleado, por mucho que él quiera aportar por los procesos que tiene esa empresa, que a veces pueden ser muy anticuados, pues no se le permite, ¿no? Simplemente es como que, no, tenés que hacer esto, y a veces sin saber por qué o qué realmente es lo que están haciendo, qué es lo que están construyendo o para qué, ¿no? O en ocasiones donde los jefes también son muy cerrados y, por ejemplo, hay muchísimos casos donde empleados han estudiado muchísimo y se han especializado en ciertos temas y saben cómo hacer las cosas muchísimo mejor que quizá la persona que está tomando las decisiones. Pero como se encuentran en ese rango dentro de la escala de la empresa, no pueden aportar más o no pueden decir cómo se podría mejorar el proceso. Porque la mayor parte, no vamos a mentir, la mayor parte de las empresas, muy bien por las que no, pero son así, como vos mencionabas, muy burocráticas, muy que limitan al empleado. Entonces, si vos estás como empleado y estás en una empresa donde te dejan poner ideas y aportar, buenísimo, 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 porque todas las empresas deberían de ser así. Y si vos sos emprendedor y estás empleando a personas, busca la manera siempre de escuchar a tus empleados, porque créeme que tienen muchísimo que aportar, porque tienen conocimiento, tienen experiencias, porque son los que están en el proceso y saben en muchas ocasiones la solución ideal o cómo se podría mejorar el proceso. Entonces, si sos emprendedor, tómate el tiempo de escuchar a tus empleados, porque ahí hay oro puro, hay mucho potencial y hay soluciones, hay ideas muy valiosas que pueden impactar positivamente en tus empresas. Como último punto tenemos el tema de la seguridad, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que puedes tener un empleo normal es lo seguro, es el camino pues el más fácil, el más fijo, el más estable, el más seguro. Mientras que el ser emprendedor es súper riesgoso y se puede perder todo, muchos casos de esto, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más realmente qué es lo que pasa en cada caso. Pues por parte del empleado tenemos que, sí, este normalmente es un camino más tranquilo porque a menos de que pase una catástrofe, realmente el empleado, sin importar mucho las variaciones que tengan en la empresa, tiene el salario asegurado, ¿no? Y esto, pues claro, mientras la empresa se esté manteniendo y mientras la empresa sienta que tiene utilidad para ese empleado. Pero pasa muy seguido también que las empresas dicen, no, ya no ocupamos esto, la verdad es que pues llegan tiempos difíciles, tiempos como COVID y hay que hacer un recorte completo de personal, o pues con la inteligencia artificial ahora no, la verdad es que hay un montón de trabajos que podemos cubrir con inteligencia artificial, entonces ya no necesitamos este departamento completo y las personas se quedan sin trabajo, ¿no? Entonces realmente no es como muy seguro, es un poco más tranquilo y entre comillas estable, pero pues y eso, interrumpiéndote, perdón, eso pasa en las empresas privadas, pero si también trabajas para un gobierno y hay un cambio de gobierno, sabes que no hay estabilidad. Entonces podés tener, no sé cuánto tiempo duren los gobiernos en tu país, digamos en nuestro país duran 4 años, entonces si trabajas para un gobierno, lastimosamente tenés el trabajo por 4 años, pero si llega un partido distinto, entonces cambian. Entonces la estabilidad es muy dependiendo de las condiciones que se dan, tanto en una empresa privada como en una empresa pública. Sí, así es, o sea, en gobierno son trabajos rotativos, ¿no? Por lo menos en nuestro país, y sabemos que pasa en muchos otros países que se da esta situación lastimosamente. Por otro lado, tenemos el emprendedor, ¿no? Que dijimos, construye libertad. Porque sí es cierto, el emprendedor está preocupado o constantemente pensando en, pues, o sea, yo tengo que generar impacto en los demás para poder, a través de ese valor que estoy creando, recibir ingresos, ¿no? Con el dinero, como lo hablábamos, como resultado, no como fin. Pero entonces el emprendedor no tiene como esa cifra fija que va a recibir ese cheque a fin de mes. No, él depende completamente de lo que haga y de cómo vaya manejando las situaciones que van pasando en la empresa
para generar más o menos pues ese ingreso, ¿no? Igual para pagarle a sus empleados en caso de tener empleados y cubrir gastos administrativos y todo este tipo de cosas. Entonces sí es un poco más pues al final como variante. Pero lo que pasa es que este emprendedor o este empresario lo que va creando con el tiempo es una empresa que va ganando prestigio, va ganando solidez, va creciendo y entonces se catapulta. Y entonces llega a un punto en el que el emprendedor ya realmente no está preocupado por si va a lograr el fin de mes, sino que pues ya está generando cifras bastante fuertes, bastante buenas y pues solo se concentra en hacerlas crecer aún más. Entonces llega a un nivel en el que es una gran diferencia entre lo que el empleado recibe, porque si bien le aumentan el sueldo cada tanto, si es que lo hacen, es poquito, ¿no? Entonces va creciendo poquito a poquito, mientras que el emprendedor puede ir creciendo en cantidades exponenciales. Sí, y el empleado llega un momento en que se estanca, porque ya hay techos para esa plaza o hay salarios máximos que ya no se puede pasar de ahí, o por ejemplo, si ya llegaste a uno de los puestos más altos de la empresa, quizás empezás a tener aumentos por antigüedad, pero esa antigüedad son años en los que vos podés estar estancado en un trabajo que no te gusta. Entonces ahí va también de que eso de que el empresario o el emprendedor crea libertad, pero no únicamente libertad económica, por supuesto que sí libertad económica, pero también libertad de tiempo, porque como vos mencionás, al inicio un emprendedor o un empresario va a trabajar muchas más horas que un empleado en una empresa, pero en ese trabajar muchísimas horas realmente está construyendo libertad, porque cuando empieza a generar resultados, cuando ya tiene algo sólido y llegas a ese nivel que vos mencionás, que ya está generando, ya ni siquiera te preocupás por cuánto está generando, sino por agregar más valor, por mantener más productivas tus empresas, entonces llegas a un nivel de libertad que ya no es únicamente libertad económica, sino libertad de tiempo, donde vos podés decir, yo me puedo tomar vacaciones y mi empresa no se va a caer porque yo ya tengo una estructura sólida, porque yo ya tengo un equipo de trabajo que responde y que sabe resultados y que están alineados con mi visión, con mis valores y con el impacto que yo quiero generar. Entonces, si yo me desligo un ratito de mi empresa, no se va a acabar todo el patrimonio que yo he creado o todo el impacto que yo he creado. Muy distinto a un empleado que no tiene esa libertad porque quizá tenga 15, a lo máximo 30 días de vacaciones al año y ya los pidió todos, entonces está ligado de ahí, tiene que estar pendiente y tiene muchísimos problemas y que no es únicamente libertad económica, sino una libertad que te permite realmente ser vos y alcanzar tu máximo potencial. Entonces ahí ves la diferencia también de la seguridad, que en muchísimas ocasiones podemos vernos en esa trampa de qué es realmente seguridad. Listo, entonces con esto finalizamos los 5 puntos, las 5 diferencias o los 5 elementos como ustedes les quieran llamar entre lo que suele caracterizar a un empleado y lo que suele caracterizar a un emprendedor, para que ustedes lo pongan sobre la mesa y desde su criterio identificar cuál es el camino al que más se sienten llamados. Y digamos, si ustedes son empleados y están muy conectados, muy alineados con la visión de su empresa y sienten que ahí son felices, perfecto. Y si no, pues está esta alternativa, que es el empezar a construir tus sueños para generar un impacto desde el emprendimiento. Entonces, solo recordarles, si aún no se han inscrito a nuestro newsletter, por acá les vamos a dejar el enlace, es buenísimo. Y si no nos siguen todavía en nuestras redes sociales, nos pueden buscar como daniedu.emprende en Instagram, en TikTok. Y si aún no se han suscrito por acá, pues suscríbanse y nos vemos en los próximos capítulos. Gracias.